cuando pidió trabajo como guardia de seguridad. ¿Qué Se opinas rieron de de esta él por historia? ser demasiado Comenta mayor. abajo Al y día suscríbete siguiente, para más un asalto contenidos demostró como que este. estaban equivocados. En una ciudad donde los jóvenes eran los preferidos para todo tipo de empleo, un hombre llamado Don Manuel se presentó con un currículum desgastado por el tiempo y con arrugas que hablaban de batallas silenciosas. Sus manos, marcadas por cicatrices, no escondían la experiencia, pero tampoco ocultaban los años. Guardia de seguridad, rió el gerente. Con todo respeto, señor, aquí necesitamos hombres fuertes, rápidos, no alguien que podría ser mi padre. Los otros candidatos, muchachos de veintitantos, rieron por lo bajo. Para ellos, don Manuel era solo un anciano obstinado, un recuerdo viviente de un pasado que ya no importaba. Ese día, salió de la entrevista con la cabeza baja, pero con un brillo en los ojos que no se apagaba. No era la primera vez que se burlaban de él, y tampoco sería la última. Sin embargo, en el fondo, intuía que la vida siempre encuentra la manera de poner a cada uno en su lugar. Y esa noche, el destino le tenía preparada una prueba que cambiaría todo. La ciudad dormía, pero como siempre, la oscuridad traía consigo secretos. Las calles del centro estaban casi vacías, salvo por un supermercado de cadena grande que, irónicamente, acababa de contratar a su nuevo equipo de seguridad. Jóvenes robustos, confiados, con uniformes recién estrenados y radios colgando de sus cinturones. Don Manuel había pasado cerca, todavía con la humillación fresca en la memoria. Caminaba despacio, recordando las risas del gerente y de aquellos muchachos que lo habían despreciado. En ese mismo instante, dentro del supermercado, 3 hombres armados con pasamontañas planeaban su movimiento. Habían estudiado los horarios, las cámaras, incluso a los guardias. Sabían que eran novatos, sin experiencia real, chicos que nunca habían enfrentado el peligro de frente. A las 11:47 página M, justo cuando el encargado de turno cerraba la caja principal, las puertas de vidrio se abrieron de golpe. Los asaltantes entraron gritando: todos al suelo, nadie se mueva. El eco de sus voces resonó como un trueno en el vacío del supermercado. Los clientes que aún quedaban se tiraron al suelo, algunos gritando, otros llorando. Los guardias de seguridad reaccionaron tarde. 2 de ellos dejaron caer sus linternas de los nervios. Otro, en lugar de activar la alarma silenciosa, trató de enfrentarlos directamente, pero su voz temblaba tanto que sonó más ridícula que autoritaria. «Oh, obedezcan, llora, yo soy seguridad». Los delincuentes rieron. Uno de ellos, el más alto, lo empujó con el cañón de la escopeta y lo tiró al piso. Desde afuera, don Manuel escuchó el alboroto. Su instinto, entrenado durante años, reconoció en cuestión de segundos lo que estaba ocurriendo. No necesitaba ver las armas, las voces, la tensión en el aire, incluso la forma en que los transeúntes huían del lugar, le dijeron todo. Se detuvo en seco, observó el supermercado a través del vidrio, vio sombras moverse rápido, gente tirada, y comprendió, era un asalto en toda regla. En su interior, algo que creía dormido volvió a despertar. La calma fría del soldado que analiza antes de actuar. Los jóvenes no sabrán qué hacer, y los clientes están en peligro. Sacó del bolsillo un pequeño llavero metálico, donde aún conservaba un silbato militar. No pensaba usarlo todavía, pero el simple contacto con ese objeto lo conectó con su pasado. No tenía uniforme, ni radio, ni arma, solo su experiencia, sus reflejos y una voluntad de hierro. Y en ese momento, comprendió que el destino le había puesto allí por una razón. La noticia del asalto no tardó en propagarse por todo el vecindario. Los periódicos locales lo resumían en titulares sensacionalistas: un veterano salva a empleados de un asalto violento, la experiencia venció a la juventud, exmilitar frustra robo armado, el guardia al que nadie quería contratar, hoy es un héroe. Para don Julián, sin embargo, la fama repentina no significaba nada comparado con lo que había vivido esa noche. En su mente aún resonaban los gritos, el estruendo de los disparos, la mirada temblorosa de la cajera cuando él la protegió detrás del mostrador. Cada recuerdo era un recordatorio de lo que había perdido: paz,
tiempo y años de vida al servicio de causas que, muchas veces, ni siquiera entendía. A la mañana siguiente, cuando regresó al supermercado, los mismos supervisores que un día antes lo habían tratado con indiferencia lo recibieron con sonrisas nerviosas. El gerente, un hombre robusto con traje gris, le estrechó la mano con fuerza. «Señor Julián», dijo, con un tono cargado de vergüenza, «me equivoqué con usted». Los empleados lo aplaudieron tímidamente. Algunos hasta le pidieron una foto para subirla a sus redes sociales. Pero Julián solo respondió con una leve sonrisa. No buscaba aplausos. Sabía que el verdadero heroísmo no estaba en lo que decían los periódicos, sino en haber protegido vidas en el momento crucial. Esa noche, al llegar a su pequeña habitación alquilada, Julián abrió una caja de madera guardada bajo la cama. Dentro había medallas oxidadas, fotografías en blanco y negro, y una carta arrugada que nunca se había atrevido a leer por completo. Era de su hijo, con quien llevaba años sin hablar. El eco de la soledad lo golpeaba más fuerte que los recuerdos de guerra. Ser un héroe para extraños no cambiaba la realidad para su familia, seguía siendo un hombre ausente, una sombra que priorizó la disciplina sobre el amor. Los ladrones que habían huido juraron venganza. Uno de ellos, herido en el brazo por la maniobra de Julián, lo maldijo mientras escapaba. «Viejo maldito, esto no se queda así». Esa amenaza sería la chispa que encendería un nuevo conflicto, más personal y letal que cualquier batalla anterior. Julián se encontraba atrapado entre dos caminos: aceptar el reconocimiento y continuar como guardia, con la posibilidad de redimirse ante la sociedad, buscar a su hijo y enfrentar su pasado, antes de que los delincuentes volvieran a atacarlo. El destino, sin embargo, no le permitiría escoger con calma, porque en las sombras de la ciudad, los hombres a los que había humillado ya preparaban su regreso. Durante unos días, la vida de Julián pareció volver a una normalidad frágil. El supermercado había reforzado la seguridad, instalando cámaras nuevas y contratando más personal. Los vecinos lo saludaban con respeto, y algunos jóvenes incluso se le acercaban para pedirle consejos, como si fuera un mentor improvisado. Pero él sabía que la paz era un espejismo. En su interior, la intuición militar le gritaba que aquello no había terminado. Cada noche, al caminar hacia su pensión, notaba pasos detrás de él. A veces eran simples transeúntes, pero otras, sentía el peso invisible de una mirada fija, acechante. En un viejo taller abandonado en las afueras de la ciudad, los tres hombres que habían escapado se reunieron. El líder, conocido como el Tuerto, golpeó la mesa con furia. «Ese anciano nos humilló delante de todos», dijo con un odio incontrolable. «No podemos dejarlo así». Su mano vendada aún sangraba por la herida que Julián le había causado. Los otros dos, nerviosos, intentaban calmarlo. «Pero es solo un viejo», murmuró uno. «Un viejo que casi nos mata», rugió el Tuerto. «Ahora es un héroe en el barrio, y mientras respire, será una amenaza para nosotros». Decidieron entonces un plan. No lo atacarían directamente en el supermercado, donde estaba protegido. Buscarían algo más cruel, algo que lo obligara a salir de su refugio. Esa misma noche, Julián decidió abrir la carta de su hijo. Las palabras escritas a mano le atravesaron el alma. «Papá, dejaste un vacío en casa que nadie pudo llenar. No estuve en tus batallas, pero tú tampoco estuviste en las mías. Me enseñaste a ser fuerte, pero no me enseñaste a no sentirme solo». El viejo guardia dejó caer la carta sobre la mesa, con los ojos húmedos. Esa herida emocional era más profunda que cualquiera de las cicatrices en su cuerpo, y lo que no sabía era que esa carta, de algún modo, se convertiría en la clave del ataque que preparaban sus enemigos. 2 días después, al llegar a su habitación, Julián encontró la puerta entreabierta. Su instinto lo alertó de inmediato. Alguien había estado allí. Al entrar, vio que todo estaba revuelto, pero no faltaba nada de valor. Solo un detalle lo heló por dentro: la carta de su hijo ya no estaba en la mesa. En su lugar, había un papel arrugado con letras torpes: «Los fantasmas del pasado regresan, viejo». El mensaje era claro: lo estaban vigilando, y sabían cómo herirlo donde más dolía. Desde esa noche,
Julián entendió que no podía esperar sentado. Si los ladrones lo querían acorralar, él los buscaría primero. Desempolvó una libreta con antiguos contactos, antiguos compañeros de armas, y comenzó a investigar los movimientos de las bandas locales. El viejo soldado no solo había vuelto a ser guardia de seguridad, había despertado al cazador que llevaba dentro. La noticia del asalto y de la valentía del viejo guardia no tardó en recorrer todo el vecindario. Los periódicos locales sacaron titulares con frases como "El veterano que salvó la noche" o "Un héroe olvidado regresa en el momento justo". Sin embargo, para don Manuel, el verdadero peso no estaba en los aplausos ni en los comentarios de la gente, sino en los recuerdos que aquella noche había despertado en su interior. Porque cuando miraba al muchacho que había protegido, veía reflejado a su propio hijo, aquel que había perdido años atrás en un accidente. La imagen del niño temblando en el suelo, mientras él se interponía entre él y los asaltantes, fue como un rayo que atravesó su memoria, lo obligó a revivir antiguas heridas, pero también lo llevó a preguntarse si la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, aunque fuera simbólica. El niño, por su parte, no podía dejar de hablar de don Manuel. En la escuela relataba la historia con orgullo: "Él me salvó, dijo que no tuviera miedo y que todo iba a estar bien". Y lo estuvo. Los maestros escuchaban con atención, algunos conmovidos hasta las lágrimas. Para ellos, aquel relato no era solo la crónica de un asalto frustrado, sino la lección viva de que el valor no entiende de edad. Mientras tanto, los compañeros de trabajo de Manuel, esos que antes se habían reído de él, comenzaron a mostrar un respeto que nunca antes habían tenido. El supervisor, que inicialmente dudaba de contratarlo, ahora lo miraba con otros ojos, casi con vergüenza por haber subestimado al hombre que, en el momento de la verdad, había mantenido la calma y defendido a todos. Esa noche, al volver a casa, Manuel encendió una vela frente a la fotografía de su hijo. Se quedó largo rato en silencio, como si estuviera conversando con él. Luego murmuró: "Quizá no pude estar allí cuando más me necesitabas, pero hoy, hijo mío, protegí a otro niño como si fueras tú". Era un acto de reconciliación, un pequeño paso hacia la paz interior que llevaba años buscando. El vecindario, sin saberlo, estaba siendo testigo de un renacimiento. Lo que comenzó como la burla a un hombre mayor que buscaba un empleo modesto, se estaba transformando en una historia de dignidad, respeto y segundas oportunidades. Y, sin embargo, Manuel sentía que aquello era apenas el comienzo. El destino todavía guardaba pruebas, desafíos y tal vez nuevas revelaciones. La mañana siguiente al asalto, Manuel no esperaba nada distinto: un café caliente, el sol entrando por la ventana y el silencio de su modesto departamento. Sin embargo, cuando salió a la calle, lo sorprendió una multitud esperándolo frente a la tienda donde trabajaba. Vecinos, niños, madres de familia, incluso comerciantes de otras calles, todos habían venido a aplaudirlo y agradecerle. El niño al que había protegido corrió hacia él y, con una sonrisa tímida, le entregó un dibujo hecho en la escuela. En el papel, Manuel aparecía con uniforme, escudo en el pecho y una capa de superhéroe ondeando al viento. Debajo, con letras torcidas pero llenas de cariño, estaba escrito: "Mi héroe". Manuel, al ver aquello, sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir, pero acarició la cabeza del pequeño y murmuró: "Yo no soy un héroe, hijo. Solo hice lo que debía hacer". La gente lo rodeaba, algunos grabando con sus teléfonos, otros simplemente admirando al hombre que había demostrado que la edad no define el valor. Los comentarios eran unánimes: "Deberían darle una medalla. Es un ejemplo para nuestros hijos. Ojalá todos los jóvenes tuvieran su valentía". Esa misma tarde, la alcaldía organizó un acto improvisado. El alcalde, acompañado por la prensa local, entregó a Manuel un reconocimiento por su servicio a la comunidad. Mientras sostenía el diploma, los flashes de las cámaras lo cegaban por momentos, pero lo que verdaderamente lo conmovía eran los aplausos sinceros que llenaban la plaza. Sin embargo, Manuel no estaba completamente en paz. Aunque agradecía el cariño de la gente, dentro de sí sentía una lucha,
¿Era digno de tanto reconocimiento cuando en el pasado no había podido salvar a su propio hijo? Esa culpa lo seguía persiguiendo como una sombra silenciosa. Esa noche, de regreso en casa, volvió a sentarse frente a la foto de su hijo. Esta vez no lloró, se quedó en silencio largo rato, hasta que finalmente dijo: quizá no pude salvarte, pero hoy la vida me dio otra oportunidad. Y aunque el mundo diga que soy un héroe, yo sé que todo esto es, en realidad, un mensaje tuyo, un recordatorio de que aún tengo algo que dar. Las palabras quedaron flotando en el aire, como si hubieran sido escuchadas en otro plano, y por primera vez en años, Manuel sintió que un peso invisible se aligeraba en su pecho. La historia de El Guardia Mayor empezaba a trascender más allá de un simple asalto frustrado, estaba transformándose en una leyenda urbana, un ejemplo vivo de que el coraje no entiende de edades, y de que incluso los corazones más heridos pueden volver a latir con esperanza. La noticia del asalto frustrado y del valor de Manuel se esparció como fuego en un campo seco. Primero fueron los periódicos locales, luego las emisoras de radio y, en cuestión de días, las cadenas nacionales hablaban del guardia veterano que desafió al tiempo y al miedo. La noticia del asalto frustrado y del valor de Manuel se esparció como fuego en un campo seco. Primero fueron los periódicos locales, luego las emisoras de radio y, en cuestión de días, las cadenas nacionales hablaban del guardia veterano que desafió al tiempo y al miedo. Las redes sociales hicieron el resto. El video de la cámara de seguridad, donde se veía claramente a Manuel enfrentando a los asaltantes con calma y precisión, fue compartido miles de veces. Los comentarios se multiplicaban: este hombre es un verdadero héroe, la edad no importa cuando hay coraje, quiero que sea mi abuelo. En una semana, Manuel pasó de ser un desconocido a convertirse en una figura pública. Algunos lo llamaban el Guardia de Hierro, otros lo bautizaron como el Abuelo Valiente. A él, esos apodos le parecían exagerados, pero no podía evitar sonreír cuando escuchaba a los jóvenes hablar de él con admiración. Un día, al salir de su turno, un grupo de estudiantes lo estaba esperando afuera. Llevaban mochilas y carpetas, pero en sus rostros había más curiosidad que prisa. Uno de ellos, un muchacho de apenas 17 años, se adelantó y le dijo con timidez: «Señor Manuel, ¿podría darnos un consejo? Queremos aprender de usted, no sobre pelear, sino sobre no rendirse». Esa frase lo dejó en silencio. No era un periodista buscando titulares ni un político buscando fotos. Era un joven que veía en él algo más que un héroe, un maestro de vida. Manuel los invitó a sentarse en la banca del parque donde solía descansar, y allí, bajo la sombra de un árbol viejo, comenzó a hablarles. No usó palabras grandilocuentes, no les contó hazañas militares ni discursos heroicos. Les habló de disciplina, de levantarse temprano, de respetar a los demás, de no dejarse vencer por la desesperanza. El valor no siempre está en los puños o en las armas, les dijo, a veces está en seguir adelante cuando nadie cree en ti. Yo perdí mucho, y durante años pensé que ya no servía para nada, pero la vida siempre guarda una segunda oportunidad, incluso cuando no la buscamos. Los jóvenes lo escuchaban atentos, como si cada palabra fuera una lección escrita en fuego. Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente absorbían el momento en silencio. Esa conversación se volvió viral también. Un fragmento del video, donde Manuel decía: «La vida siempre guarda una segunda oportunidad», fue compartido millones de veces y se transformó en una frase inspiradora en camisetas, pancartas y hasta murales de la ciudad. Manuel, sin proponérselo, había pasado de ser un guardia subestimado a un símbolo de esperanza para toda una generación. Pero dentro de él, seguía esa dualidad, el orgullo de servir y el dolor de sus pérdidas pasadas. Esa noche, mirando otra vez la foto de su hijo, susurró: «Tal vez este sea mi propósito, enseñar, inspirar, y cuidar a los que aún caminan este mundo. Quizá, de alguna manera, sigues vivo a través de todo esto». El silencio de la habitación lo envolvió, pero por primera vez no le pareció vacío, sentía que en ese eco, la voz de su hijo respondía. La fama repentina de Manuel no solo trajo aplausos,
También removió viejas aguas que él hubiese preferido mantener quietas. Uno de los asaltantes que había logrado escapar aquella noche, juró vengarse. Era joven, apenas 20 años, y sentía que Manuel le había arrebatado el respeto en su propio barrio. Lo llamaban el chico de la pistola rota, porque en el video se veía claramente cómo el arma se le caía de las manos mientras Manuel lo desarmaba con un simple movimiento. El muchacho no soportaba las burlas. En silencio, comenzó a seguir los pasos del veterano, esperando una oportunidad. Mientras tanto, Manuel continuaba con su rutina. Su vida había cambiado, sí, pero él no se sentía una estrella. Prefería caminar temprano por el parque, ayudar a los niños de la escuela vecina a cruzar la calle, o visitar la pequeña biblioteca comunitaria donde ahora lo invitaban a dar charlas sobre disciplina y valentía. Para él, la fama era secundaria, lo importante era transmitir lo que la vida le había enseñado, resistir. Pero esa paz era frágil. Una noche, cuando terminaba su turno, notó algo extraño. Una sombra lo seguía a distancia. Manuel, con sus instintos de soldado, no necesitaba girarse para confirmarlo, lo sentía en la piel. Apretó con fuerza su bastón, que más que apoyo era una extensión de su cuerpo. En su mente se encendieron recuerdos de emboscadas, de patrullas nocturnas en lugares donde un error costaba la vida. Giró por una calle poco iluminada, fingiendo debilidad, arrastrando un poco más el pie. Sabía que el enemigo, quien fuera, se confiaría, y así fue. La sombra se acercó rápidamente, pero antes de poder reaccionar, Manuel giró de golpe, colocando el bastón en el cuello del joven que intentaba sorprenderlo. El rostro descubierto del muchacho confirmó sus sospechas. Era el asaltante que había escapado. Tú, murmuró Manuel. El chico, jadeando, le escupió las palabras: me arruinaste la vida, viejo. Todos se ríen de mí por tu culpa. Hoy te haré pagar. Manuel, en lugar de enfurecerse, lo miró con compasión. Te arruinaste tú mismo. Yo solo detuve un crimen, pero todavía tienes elección, seguir este camino, o empezar de nuevo. El joven se removía bajo la presión del bastón, con rabia en los ojos, pero en el fondo, esa rabia estaba mezclada con miedo. Manuel lo soltó, lentamente, sin dejar de observarlo. No necesito destruirte, la vida lo hará si sigues así. Elige bien, muchacho. El chico huyó entre las sombras, maldiciendo. Manuel sabía que no sería la última vez que lo vería, pero también comprendía que había sembrado una duda en su mente, y a veces, esa semilla era más poderosa que cualquier golpe. De regreso a casa, Manuel encendió la radio, escuchó su nombre mencionado en un programa nocturno. Lo llamaban héroe, leyenda, símbolo de esperanza. Él sonrió con amargura. No soy una leyenda, se dijo a sí mismo, solo un hombre que aprendió a no rendirse. Pero la ciudad, la gente, los jóvenes que ahora lo buscaban para aprender, todos lo veían distinto, y esa carga, esa nueva responsabilidad, lo acompañaría de allí en adelante. La vida en el barrio parecía haber recuperado la calma. Los vecinos confiaban más en salir por las noches, los niños jugaban en la calle hasta tarde, y muchos comerciantes se sentían seguros sabiendo que Manuel vigilaba la zona. Pero esa tranquilidad era apenas la superficie. Bajo la piel de la ciudad, algo se gestaba. El joven asaltante, humillado 2 veces por Manuel, había encontrado refugio en una pandilla local. Allí, su historia se convirtió en un símbolo de orgullo herido. El viejo me venció, pero no será la última vez. Los líderes de la pandilla vieron en esa rabia un arma útil. Si quieres redimirte, le dijeron, haz que el barrio pague. Haz que todos sepan que ni siquiera ese guardia puede detenernos. La noche elegida llegó sin aviso. Era viernes, la tienda de don Alberto estaba llena, y en la plaza había una pequeña feria escolar. Manuel patrullaba cerca, observando con calma, cuando lo sintió, ese silencio extraño, como el que antecede a una tormenta. Los faroles parecían parpadear, y en las esquinas aparecieron varios rostros encapuchados. En segundos, todo se desató. Los pandilleros irrumpieron en la feria, volteando mesas, robando carteras, gritando amenazas. La gente corría en todas direcciones, y en el centro de todo,
Con una pistola nueva en la mano, estaba el joven al que Manuel había perdonado semanas atrás. Sus ojos ardían de furia. «Hoy termina tu leyenda, viejo», gritó, apuntando hacia Manuel. El veterano no se movió, sujetó su bastón con fuerza, dio un paso al frente y, con voz firme, respondió: «No es mi leyenda lo que termina hoy, muchacho. Es tu oportunidad de destruirte para siempre, o de salvarte». Los pandilleros rieron, rodeándolo, pero Manuel no retrocedió. Los vecinos, escondidos tras los muros, miraban con miedo y esperanza. Era como si todo el barrio contuviera la respiración, esperando el desenlace. En ese instante, el joven dudó, recordó las palabras que Manuel le había dicho la última vez: «La vida te destruirá si sigues así». Pero la presión de la pandilla era más fuerte que su conciencia. Con la mano temblorosa, apretó el gatillo. El disparo resonó como un trueno. La bala pasó rozando el hombro de Manuel, desgarrando su chaqueta. El veterano ni siquiera se inmutó. Avanzó hacia él, paso a paso, como un muro imposible de detener. «¿Eso es todo? ¿Así pagas la segunda oportunidad que la vida te dio?». El muchacho, acorralado por su propia decisión, gritó con rabia y volvió a disparar. Esta vez, Manuel se lanzó hacia un costado, rodó en el suelo y, con un movimiento seco, usó su bastón para golpear la muñeca del chico. El arma cayó al pavimento. Los pandilleros dudaron. No estaban preparados para que un hombre mayor se enfrentara con esa determinación. Y en esa duda, los vecinos salieron de su escondite, algunos con palos, otros con piedras, pero todos dispuestos a defender lo suyo. El barrio entero se levantó detrás de Manuel. El caos se volvió batalla. Los pandilleros, sorprendidos por la resistencia, comenzaron a retroceder. El joven, sin embargo, permaneció inmóvil, jadeando, con lágrimas mezcladas con sudor. Manuel lo tomó del brazo, mirándolo directo a los ojos. «Ya basta. Esta es la última vez que te ofrezco elegir. ¿Seguirás siendo esclavo de tu rabia, o aprenderás lo que significa ser un hombre de verdad?». El chico bajó la mirada. Por primera vez, no respondió con insultos ni amenazas. Solo se quedó en silencio, derrotado no por la fuerza física, sino por la autoridad moral que Manuel imponía con cada palabra, con cada acto. La policía llegó minutos después, alertada por el escándalo. Se llevaron a los pandilleros esposados. El barrio, aunque golpeado por el miedo, celebró haber resistido unido, y Manuel, exhausto, apoyado en su bastón, sintió que aquella noche había marcado un antes y un después. La ciudad ya no lo veía solo como un guardia, lo veía como un líder, como un símbolo. La noticia de la noche del enfrentamiento se propagó como fuego en verano. No solo el barrio habló de ello, los periódicos de la ciudad dedicaron portadas enteras con titulares llamativos: «El guardia veterano que salvó a todo un barrio, un héroe de carne y hueso desafía a la delincuencia, la edad no detiene al valor». Las imágenes del momento en que Manuel desarmaba al joven circulaban por todos lados. En redes sociales lo apodaron el viejo león, y miles de comentarios lo celebraban. «Quiero ser como él cuando tenga su edad. Este hombre es más valiente que toda una patrulla. Ejemplo de honor y dignidad». El gobierno local, presionado por la ola de reconocimiento, decidió rendirle homenaje oficial. En una ceremonia solemne, frente a una plaza abarrotada, el alcalde le entregó una medalla al mérito ciudadano. Manuel, vestido con una chaqueta sencilla, recibió la distinción con humildad. Cuando le dieron el micrófono, habló con voz firme, sin grandilocuencias: «Yo no soy un héroe, solo soy un hombre que aprendió a no rendirse. Lo que pasó no lo hice solo, lo hicimos todos. Cuando un barrio se une, no hay pandilla que pueda derrotarlo. Recuerden eso». El aplauso fue ensordecedor. Entre la multitud, una figura llamó su atención: el joven asaltante. Había sido liberado bajo custodia juvenil, con una segunda oportunidad que, irónicamente, Manuel mismo había facilitado. El muchacho no lo miraba con odio, sino con vergüenza. Tras la ceremonia, se acercó tímidamente. «Viejo, llora». «Lo siento». Manuel lo observó en silencio, hasta que respondió: «Las disculpas no borran lo hecho, pero sí abren un camino. Demuestra que puedes cambiar, no por mí,
sino por ti mismo. El joven asintió, con lágrimas en los ojos. Era el comienzo de algo distinto. Con el tiempo, Manuel empezó a recibir invitaciones para hablar en escuelas, universidades y hasta en programas de televisión. Pero él siempre repetía lo mismo: no soy famoso, soy un sobreviviente, y cualquiera de ustedes puede serlo si aprende disciplina, valor y solidaridad. Lo que nunca confesó en público fue lo que sintió aquella noche, al enfrentar la pistola, que por primera vez en muchos años, ya no tenía miedo, no al dolor, ni a la muerte, ni a la soledad. Había hecho las paces consigo mismo. Una tarde, sentado en el parque donde todo comenzó, Manuel contemplaba el atardecer. El niño que lo había dibujado como superhéroe llegó corriendo y se sentó a su lado. ¿Sabes? En la escuela nos pidieron escribir sobre un héroe. Yo escribí sobre ti. Manuel sonrió, acariciando su cabeza. Entonces escríbelo bien. Pon que los héroes no llevan capa, hijo, llevan cicatrices. El niño rió, y Manuel, por primera vez en décadas, sintió que el peso de la culpa se había desvanecido. No había salvado a su hijo en el pasado, pero había salvado muchos futuros en el presente, y eso era suficiente. La cámara invisible del destino parecía alejarse, mostrando al veterano sentado en un banco, rodeado de vida, de voces y de esperanza. No era una leyenda escrita en bronce, sino en los corazones de quienes lo conocieron, y mientras el sol se ocultaba, una frase resonaba como eco eterno: el verdadero valor no envejece, se transmite.